Chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase sobre el síndrome de estrés respiratorio agudo. Los objetivos para la clase de hoy son tres. En principio, describir la fisiopatología, hacer un repaso. Lo habíamos visto hace un tiempo, cómo era la fisiopatología del estrés respiratorio, así que no va a ser muy engorroso. Identificar el cuadro clínico que presenta un paciente con distrés respiratorio agudo y cuáles son las implicancias que tiene para nosotros en la anestesia, y describir el manejo inicial y los objetivos terapéuticos del paciente con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Como hemos venido viendo en muchas clases sobre POC, pacientes con patologías pulmonares, algunas de las consideraciones, la ventilación mecánica protectiva, que es lo más importante en estos casos, ya la hemos visto, pero nos vamos a repasar y vamos a ver las principales implicancias de la ventilación en anestesia. Definición. Sencillo, el síndrome de estrés respiratorio agudo, sabemos que es una insuficiencia respiratoria secundaria a un edema pulmonar, generalmente es inflamatorio, puede tener una causa directa o indirecta, en la que se produce un aumento de permeabilidad capilar. Esto trae un colapso alveolar e hipoxemia. Generalmente se presenta en lluvia pulmonar y lo importante, esta hipoxemia resulta refractaria. Por más que aumentemos las concentraciones de la fractura de oxígeno, el paciente no responde a estos cambios. Se manifiesta dentro de la primera semana de la exposición a un factor de riesgo. Como dijimos anteriormente, puede ser un factor de riesgo directo o indirecto. Ahora vamos a ver cuáles pueden ser. Habitualmente neumonía, shock, sepsis, aspiración del contenido gástrico y trauma. Se produce un daño alveolar difuso, que es el clásico que vemos en las imágenes, donde se producen infiltrados bilaterales. El depósito de membranas hialinas, con las alveolares y endoteliales. Durante mucho tiempo se la conoció a esta patología como la enfermedad de las membranas hialinas. En la epidemiología, casi un 10% de los pacientes que están en terapia, o sea, casi uno de cada 10 pacientes va a presentar un distrés respiratorio, o sea, pacientes que vienen de UTI para nosotros, sospechemos que tienen un distrés respiratorio, uno cada 10, y en los ventilados, en los pacientes que ya vienen ventilados, casi 20%. Importante, esta patología tiene entre un 40 y un 60% de mortalidad cuando produce de la forma grave. 2 tercios de estos se producen por disfunción multiorgánica, coexistiendo con sepsis. Como vamos a ver a continuación, no es un daño directo, sino que es por una patología orgánica como la mortalidad. 15% se produce por hipoxemia refractaria. Entre los factores de riesgo, como dijimos, los directos o pulmonares pueden ser la neumonía, la aspiración del contenido gástrico, el trauma torácico, que muchas veces nosotros podemos influir negativamente en esto, que está relacionado con la ventilación mecánica o la lesión inducida, lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Esto genera, como vamos a ver adelante, mecanismos lesionales que producen aumento de los mecanismos proinflamatorios. Dentro de los extrapulmonares o indirectos, los principales son el shock, la sepsis, el trauma grave, la injuria cerebral aguda, como hemorragia cerebral, isquemia, trauma, el trali, producido por las transfusiones, y la pancreatitis aguda. Seguramente todos los que nombré directa o indirectamente, todos hemos tenido en quirófano algún paciente de este tipo. La primera definición o el primer concepto del distrés respiratorio se estableció en el 1967, donde se define como un evento pulmonar o no pulmonar, que dijimos anteriormente, excluyendo una enfermedad pulmonar crónica, o sea, el paciente no tenía una enfermedad pulmonar crónica de base, tampoco insuficiencia ventricular, o sea, la causa no es cardíaca, y esto lo establecían midiendo presiones de 12. ¿Qué debe tener el paciente? Dificultad respiratoria clínica, presentándose como taquinea o respiración laboriosa, con una radiografía de tórax que evidencia infiltrados pulmonares bilaterales y con mediciones fisiológicas de una presión arterial de oxígeno menor a 50, que, como dijimos anteriormente, es refractaria a FiO2 o concentraciones mayores a 60%. Una compliance tóraco-pulmonar menor a 50 mililitros de centímetros de agua, incremento del SHUT y el espacio muerto. La última definición, que es la que no, no es un factor predictor, sino que son los conceptos primordiales, en la de Berlín, que nos dice
¿Cuál es la gravedad que presenta el síndrome respiratorio? Si tiene una PAFI menor a 300, ya leve, menor a 200, moderado, y menor a 100, grave. Como dijimos anteriormente, con agudo dentro de los 7 días de un compromiso clínico identificado, como dijimos, puede ser directo o indirecto, o síntomas respiratorios nuevos que empeoran dentro del paciente. La radiografía o la placa o la tomografía nos va a decir que hay infiltrados intersticiales bilaterales. Acá vamos a descartar la presencia de una cardiomegalia o que la causa sea cardíaca, no debe ser por causa cardíaca o sobrecarga cardíaca. Por eso, dentro de la definición de Borrelli se solicita un ecocardiograma para descartar que la causa sea cardíaca. Obviamente vamos a ver que no hay derrame pleural, que los infiltrados muchas veces respetan los vértices, como vemos en esta placa, si bien son infiltrados bilaterales, difusos, pueden incluso comprometer los campos pulmonares, pero por lo general respetan los vértices y sobre todo se encuentran en las zonas posteriores y de equilibrio. Esta imagen de tomografía representa una imagen en vidrio esmerilado y como dijimos anteriormente, las zonas más atelectasiadas o más comprometidas son las zonas posteriores y de equilibrio. Etapas respiratorias, el primero es como dijimos, el repasando las imágenes, chicos, en la placa de tórax vemos un filtro que muchas veces afecta los vértices, pero podemos encontrar con una placa con compromiso bilateral sin derrame pleural y puede presentar, como dijimos anteriormente, si bien respeta los vértices, puede presentar un compromiso total de los campos pulmonares. En tomografía vemos que se produce una imagen en vidrio esmerilado con mayor compromiso en las zonas declives y posteriores y con mayor zonas de atelectasia. Como dijimos, en los primeros 7 días se produce una proliferación de membranas hialinas, o sea, por la cantidad de células muertas y las proteínas que se acumulan, se generan estas membranas. Luego se comienza la etapa de recuperación con inflamación intersticial. Si resulta de forma desfavorable, se genera mucha cantidad de depósitos de fibroblastos que va a generar una fibrosis. Como dijimos anteriormente, lo primero que sucede es una lesión, una injuria que puede ser directa o indirecta, que activa la respuesta de los macrófagos con toda la liberación de los mediadores proinflamatorios, interleuquinas, el factor de necrosis tumoral. Lo que se ve acá en la derecha es que se produce una lesión del epitelio, lesión de los neumonocitos tipo 1, tipo 2, la formación de las membranas hialinas, lesión del endotelio, los glóbulos blancos llegan al alveolo y se produce este edema dentro del alveolo que va a generar un colapso total. Es importante recordar que dentro del distrés respiratorio, como se pierden los neumonocitos tipo 1 y los neumonocitos tipo 2, también se pierde el factor sulfactante. Entonces, esto es lo que hace que eh, constantemente los alveolos tiendan al colapso. En esta segunda etapa, dijimos, la primera etapa es la oxidativa, en la segunda etapa, en la proliferativa, se intentan recuperar, fagocitar los macrófagos, se intentan recuperar las paredes con el epitelio bronquial, los neumonocitos tipo 1 y tipo 2 se vuelven a regenerar, aparece el factor surfactante y fundamental es la aparición de las acuaporinas que liberan el agua o el edema que se produce dentro de los alveolos. Se comienzan a generar fibroblastos. Si los fibroblastos no son, perdón, si la proliferación eh, de fibroblastos continúa, se genera una fibrosis, que es lo que lleva a esa la hipertensión pulmonar. Como dijimos, esto lleva entre un 40 y un 60% a la mortalidad. Cuadro clínico característico es disnea, cianosis, taquipnea, crepitantes a la ocultación, un paciente que va a estar confundido, letárgico, con aleteo y diaforesis. Importante solicitar laboratorio, gasometría con hipoxemia refractaria, como dijimos hoy. En principio vamos a encontrarnos con una alcalosis respiratoria por la hiperventilación y es un cuadro ominoso cuando encontramos con acidosis respiratoria porque el paciente entra en una etapa en que se agota y empieza a acumular dióxido de carbono. También nos podemos encontrar con un paciente que tenga acidosis metabólica por su patología de base. Como dijimos hoy, se puede presentar una sepsis en un paciente crítico.
Hemograma y enograma, función renal, hepática u holograma, dímero D, proBNP, troponina, milasa, lipasa, todo esto viene a modo de descartar los principales diagnósticos diferenciales, como pueden ser pancreatitis, tromboembolismo de pulmón, eh, una falla cardíaca o un edema agudo de pulmón. En cuanto a las imágenes, volvemos a repetir lo mismo que dijimos hoy, infiltrados bilaterales, sobre todo en las zonas de declives y posteriores, con virus mediado en la tomografía, y algo fundamental que nosotros lo vamos a ver cuando lleguemos a quirófano, apoyamos el ecógrafo y vemos que tiene la presencia de líneas B, que son estas líneas hiperecogénicas que atraviesan todo el campo y son fáciles de identificar y tienen un valor predictor positivo muy importante. Nosotros nos podemos encontrar con este paciente en dos situaciones. Llega al quirófano en dos formas. La primera es diagnosticado y tratado, un paciente que viene con tratamiento de estrés respiratorio en UTI y un paciente con eh, un comienzo incipiente, con una falla respiratoria aguda, sin diagnóstico y sin tratamiento. El tratamiento debe ser integral y multidisciplinario entre terapistas, cirujanos y anestesiólogos. Muchas veces son pacientes que están hace varios días, como dijimos, tienen una presentación a los 7 días, por lo general, muchas veces puede ser antes. Por eso el diagnóstico del tratamiento debe ser interdisciplinario. Determinar riesgo-beneficio de la intervención. Muchas veces si el paciente no está en condiciones para tolerar el procedimiento, hay que esperar a que recupere su distrés respiratorio a la fase proliferativa y después hacer el procedimiento. Obviamente que si el paciente no puede tolerar o esperar la cirugía, se debe realizar igual. Determinar si el estado hemodinámico permite que el paciente sea sometido a tal situación de estrés, lo que dijimos anteriormente. Tratamiento. Evaluar antecedentes clínicos, causa de la entidad, tipo del síndrome de estrés respiratorio y clasificarlo según la gravedad. ¿Cuál es el plan terapéutico, el modo ventilatorio y el seteo del ventilador? Placa y tomografía de tórax, si la tenemos a disposición, evaluarla, el estado hemodinámico, el medio interno y los gases, como dijimos anteriormente. Los movimientos bruscos sobre el paciente, esto lo dicen todas las guías y resaltan que es importante el traslado. Generalmente este paciente que ya está diagnosticado, que viene con su tratamiento, debe tener un traslado adecuado. Muchas veces no podemos hacerlo, pero lo ideal sería eso, tener un buen traslado para evitar que sufra una descompensación hemodinámica en el camino y obviamente deberíamos eh, traerlo monitorizado. Importante, suspender infunciones de drogas innecesarias, simplificar, esto generalmente es abocado al traslado, simplificar las múltiples vías y las bombas de infusión. Antes del traslado se debe profundizar la hipnosis, la analgesia y la relajación del paciente. Puede suceder que el paciente se encuentre en una etapa avanzada de la enfermedad con una buena evolución y estado hemodinámico óptimo, despierte con ventilación espontánea. Primordial, evitar la pérdida de volumen pulmonar. Al respirador de transporte, un bambú con válvula PIP. No tenemos nosotros respirador de transporte, pero sí contamos con una bambú con válvula PIP para evitar el colapso alveolar, como dijimos anteriormente, evitar la disminución. Muchas veces cuando hacemos el paso de camilla deberíamos clampear el tubo para evitar este colapso con una pieza Magui. Y en cuanto a la ventilación mecánica, se debe mantener con una FIO2 al 100% durante el traslado, disminuyendo al máximo las posibilidades de gases arteriales. La ventilación mecánica, inapropiadamente utilizada, puede también inducir la injuria. Como dijimos al principio, uno de los mecanismos de producción es la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que es el BILI, que se produce de diferentes maneras. Puede ser por exceso de presión, por falta de presión, y ahora lo vamos a mencionar. Dentro de la ventilación es fundamental prevenir el colapso. Como dijimos en principio en la fisiopatología, se pierde el factor sulfactante, lo que tiende a que el alveolo esté constantemente colapsándose. Fluidoterapia restrictiva mejora la función pulmonar, disminuye los días de ventilación mecánica sin aumentar el fallo del resto de los órganos. Un balance hídrico positivo empeora el pronóstico del síndrome de estrés respiratorio agudo. Repitiendo lo mismo que dijimos anteriormente, el daño mecánico con ruptura del epitelio alveolar, el estiramiento y hasta la disrupción del endotelio vascular pulmonar con pasaje de fluidos y mediadores inflamatorios. Barotrauma, la lesión por exceso de presión. Volutrauma, la misma lesión pero por exceso de volumen. Ateletrauma, el colapso permanente del alveolo en cada una de las ventilaciones también daña. Y biotrauma por la liberación de mediadores proinflamatorios. Entonces,
no solamente intentamos tratarlo, sino evitar que se produzcan nuevos daños. ¿Qué dicen las guías? Hay un trabajo muy importante que se llama AREDS Network, que tiene 5.600 pacientes con distrés respiratorios evaluados durante 20 años, que es el que hoy en día se establece como principal guía de referencia para la ventilación de los pacientes con distrés respiratorio. Eh, Establece que un volumen corriente de 6 mililitros kilos para un peso ideal es óptimo para cada uno de estos pacientes, intentando lograr una plató menor de 30 centímetros de agua. ¿Cuánto disminuye la mortalidad? Tenemos una mortalidad entre un 40 y un 60% en estos pacientes. Si nosotros generamos una ventilación mecánica protectora, vamos a bajar de un 40-60 a un 18% la mortalidad. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Recordar la formulita para calcular el peso predicho del paciente. Nosotros dijimos que el volumen corriente ideal es 6 mililitros kilo, pero las guías establecen que puede ir de 4 a 6 mililitros kilo la ventilación en estos pacientes. La formulita, pongo el ejemplo del peso ideal para las mujeres, 45,5 más 91 por lo que está entre paréntesis, que es la altura, menos 152,4 para mujeres, y lo que cambia es el primer valor para los hombres. Intentar generar una frecuencia respiratoria menor a 35, y ahora vamos a ver algunos conceptos más, pero estos son los principales puntos. A un 16% de la mortalidad, yo he dicho 18, perdón, es la disminución que trajo este estudio. Como dijimos, la falta del surfactante tiende a que constantemente haya un colapso en estos alvéolos, entonces los niveles de presión positiva al fin de la aspiración, PIP, son necesarios para tratar la hipoxemia. No existe un valor único para cada paciente. Hoy con Ezequiel hablamos cuáles eran los mecanismos que nosotros utilizamos para iniciar una ventilación. Este trabajo también nos da la referencia de cuáles son, o estas guías nos dan la referencia de cuáles son los valores iniciales para la ventilación en cada uno de los pacientes para evitar el colapso alveolar, aumentar la capacidad residual funcional y aumentar la compliance pulmonar, intentando revertir la hipoxemia causada por la presencia de lluvia. Les voy a mostrar ahora un videito cortito para que se entienda de lo que estamos hablando. ¿Llegan a ver todos ahí el video? No, Gonzalo. ¡Ah! ¿Se ve la Se ve el pantalla? archivo solamente, se ve el archivo. Compartir el video, Ahí se ve. pero no se reproduce. Shit. Abrilo otra vez. Porque capaz se tildó. Dale. Bueno, un poco de lo que le hablaba, esto es una visión microscópica, no sé si se llega a ver ahí, perfecto, de un campo pulmonar con la evaluación de la ventilación a medida que aumentamos la PIB. Anteriormente teníamos una PIB de 0, ahora estamos con una PIB de 5. Van a ver cómo se comienzan a reclutar los alvéolos y encontramos un punto de inflexión donde intentamos o logramos reclutar muchos alvéolos, mantenerlos abiertos, y después, acá estamos en 10, ya tenemos unos cuantos alvéolos abiertos, y vamos a encontrarnos con un punto en el que se produce una sobredistensión y van a ver que claramente con mucha PIB no vamos a generar cambios de volumen. Acá vemos que este sería un valor óptimo para el punto de inflexión, donde muchos de estos alveolos se mantienen abiertos, sigue habiendo algunos colapsados, como ven cuando se hace la ventilación aparecen algunos nuevos, pero es un buen valor. Ya en 20 comenzamos a tener sobredistensión y no hay grandes cambios de volúmenes, y en 25, que es la próxima modalidad, ya no va a haber directamente expansión. Hay una sobredistensión que no permite el cambio de volumen. ¿Se entiende? Lo vuelvo a poner desde donde termina 0. Ahí vemos que los alveolos Muy bueno. con PIB de 0 se colapsan completamente, por completo. PIB de 5 ya mantiene algunos alveolos reclutados. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos, tiene una PIB fisiológica. Ahora vamos a hablar de eso. Y cuando logramos el punto de inflexión, que en este caso son 10 centímetros de agua para la PIB, acá,
ya comenzamos a reclutar unos cuantos alvéolos, y en este caso, en este paciente con un distrés respiratorio severo, la PIP óptima que se encontró en este paciente fue de 15. Ahí estamos en una PIP de 15. Tenemos un buen cambio de volumen y tenemos una buena apertura de esos alvéolos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Pausa un segundito y pasamos. Como mencionamos anteriormente, este estudio de la Let's Network con otro trabajo más de la hipercapnia nos permite establecer cuáles son los principios básicos para iniciar la ventilación y la oxigenación en este paciente con distrés respiratorio, que luego va a ser modificado cuando saquemos los gases al paciente, cuando evaluemos las presiones del ventilador, pero es importante tener un parámetro de inicio. Una correlación importante para cada uno de estos pacientes es que nosotros deberíamos lograr entre 55 y 80 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, que se corresponde a una saturación entre el 85, entre el 88, perdón, y el 95%. La FiO2 que nosotros necesitemos para mantener esta saturación o esta presión arterial de oxígeno nos va a establecer una PIP aproximada. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una FiO2 de 0,5, vamos a tener que utilizar en este paciente entre 8 a 10 centímetros de agua de PIP. ¿Qué nos dice el estudio? Que lo ideal es no utilizar 100% de oxígeno ni PIP mayor a 15, sobre todo porque vamos a desnitrogenar todo el alveolo y va a tender aún más al colapso. Entonces no deberíamos utilizar al 100% la FiO2 ni PIP mayor a 15 porque comenzamos a tener disminución de la precarga. En cuanto a la PIP inicial, también nos establece que según el índice de masa corporal, deberíamos comenzar como mínimo, esto lo volvemos a repetir como dijimos anteriormente, después vamos a regenerar una ventilación mecánica protectora que nos va a decir si es necesaria mayor o menor presión para mantener la PIP, pero como mínimo al iniciar, en un paciente con índice de masa corporal menor a 30, 5, entre 30 y 40, 8, y mayor a 40, 10. Lo que hablábamos recién, la hipercapnia permisiva, nos dice que si bien lo ideal el dióxido de carbono debería estar por debajo de 45, hasta 60 podemos tener un hipercapnia permisivo cuando el pH esté arriba de 7,20. Estas dos condiciones son necesarias. Si el paciente no está con un pH mayor a 7,20, hay que comenzar a bajar. Esto es lo que hablábamos hoy, el punto de inflexión entre la teletrauma y la sobredistensión. Cuando nosotros logramos abrir los alvéolos, vamos a generar grandes cambios de volúmenes con pequeños cambios de presión, pero llega un momento en que la sobredistensión va a evitar los cambios de volumen. Repasando, metas para la ventilación mecánica protectora. Presión pico menor a 35, una presión plató, como dijimos anteriormente, o meseta, menor a 30, y una presión de distensión o driving pressure menor a 13. Generalmente vemos que todos tratamos de utilizar una driving pressure menor a 15, pero este estudio, el ARTS Network, nos dice que lo ideal para disminuir la mortalidad es utilizar una driving pressure o lograr una driving pressure menor a 13. Vamos a un ejemplo, si tenemos un paciente que pesa 100 kilos y mide 1,60, aproximadamente qué PIP y cuánto le darían de volumen para iniciar una ventilación, con un índice de masa corporal de 40. Arrancamos por la PIP. ¿Cuánto le pondríamos de PIP para iniciar esta ventilación? Ah, de 8. Bien. ¿Y de BT? Ya lo calculo. Aproximadamente, como para 1,60. Mm, Como dijimos, para disminuir de un 40% a un 16% la mortalidad, tenemos que bajar a 6 mililitros kilo para la ventilación inicial. Aproximadamente 400. bien, 360 mililitros con una PIP de 10. Volvemos un segundito para atrás. Dijimos 40 o más para iniciar una PIP
de 10. ¿Sí? Hasta acá, dudas, preguntas. Seguimos. Todo Decúbito bien. prueba. Está comprobado que disminuye la mortalidad o mejora la sobrevida en los pacientes con un distrés respiratorio severo con una PAFI, perdón, menor a 150. Utilizar bloqueantes neuromusculares, restricción en los fluidos y obviamente prevenir las complicaciones. Estas son algunas de los coayudantes o las formas que tenemos de mejorar o disminuir el distrés respiratorio. Prevenir el tromboembolismo venoso, las úlceras por presión estrés. Y en el caso de los pacientes que presentan una PAFI menor a 80, lo ideal sería una oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO. Disminuye el daño pulmonar inducido por ventilación y también está comprobado la utilización de maniobras de reclutamiento en estos pacientes, aunque sabemos que tiene un tiempo limitado. Algo que vi en los estudios y me pareció importante es que los corticoides, la ventilación mecánica no invasiva y los beta-2 en estos pacientes con distrés respiratorio severo no generan disminución de la mortalidad ni aumentan la sobrevida. Un pequeño resumen de todo lo que vimos hasta recién. Como dijimos, el diagnóstico con placa, laboratorio, un eco y descartar que no tenga una pancreatitis, que no tenga una causa cardíaca, eh, es lo que hace que nosotros definamos el distrés respiratorio. Fluidoterapia restrictiva, una ventilación mecánica protectora con 6 mililitros kilo, una pico menor a 35, una plató menor a 30, con una PIP mayor a 5 y una driving pressure menor a 13 con frecuencias menor a 35 es lo ideal para no generar una lesión pulmonar inducida por ventilador. El objetivo de la gasometría es una hipercapnia permisiva con una presión arterial entre 55 y 80, que se correlaciona a una saturación entre 88 y 95. En caso de que el distrés respiratorio continúe, tengamos una PAFI menor a 200, deberíamos aumentar la PIP y la fracción inspirada de oxígeno. En los pacientes en que la PAFI baja de 150, deberíamos generar un buen plano de relajación neuromuscular y utilizar ciclos de prono de 16 horas. Y cuando la PAFI está menor a 80, deberíamos intentar utilizar ECMO. ¿Dudas, preguntas, chicos? Muy buena, Gonza. Sí, muy buena. El video se estuvo muy bueno.